¿Qué tal, chicos de The Fortress? Bienvenidos una vez más a este subcanal. Continuamos con las reseñas del universo de Marvel. En esta ocasión toca Iron Man 3, una película que tenía muchas cosas en contra. Venía después del gran éxito de Avengers, venía después de haber construido película a película este crossover. Y después de que ves a todos los héroes juntos, generas un pequeño problemita, que en realidad no es tan malo, pero sí va a estar muy presente, que es ¿dónde están los otros héroes? Todas las historias de origen entiendes que todavía no se conozcan, porque apenas están llegando a la Tierra, llegaron a ciudades diferentes. Iron Man pasaba en California, Thor en Nuevo México, Capitán América pasaba ni siquiera en la misma década, ¿no? Pasaba en los 40. Entonces nunca nos había tocado ver ya una película post-Avengers donde no tenían que explicar por qué no estaban juntos, pero sí te quedabas con esa dudilla de, bueno, ¿y por qué no están ayudando? Sobre todo porque la trama de Iron Man 3 va a involucrar a muchos oficiales del gobierno de Estados Unidos, entre ellos el presidente. Es como, ¿no sería el tipo de cosa que S.H.I.E.L.D. tendría que estar supervisando? O el capitán. O sea, Thor puedo entender que esté en Asgard, pero ¿dónde está S.H.I.E.L.D. y dónde está el capitán en una conspiración de este tamaño, no? Sobre todo si tienes vigilado a Hydra hasta cierto punto, ¿por qué no tendrías vigilado a Advanced Ideas Mechanics? Pero bueno, el caso es, cuando se anunció, finalmente nos habían dejado ver al Mandarín. Un gran tráiler con una interpretación que se veía muy interesante por parte de Sir Ben Kingsley, un actor consagrado que se ganó el cariño del público al haber interpretado a Gandhi. Y es un actor muy popular, muy bueno, de nuevo de la escuela inglesa y todo este asunto. Y en el tráiler se pintaba como un villano siniestro, tenebroso, que iba realmente a desafiar a Tony. Nos iban a dar una desconstrucción del personaje donde sin su armadura íbamos a ver pues qué tanto vale, ¿no? Qué tanto te puedes rifar, que es un tema que en Avengers estuvo presente mediante una línea de diálogo cuando discute con Rogers y le dice quítate la armadura y ¿qué eres? Que da este famoso intercambio cómico de millonario, playboy, filántropo, genio, etc, etc. No es tal cual, no fue una cita textual porque no me acuerdo del diálogo precisamente, pero la intención ahí está, ¿no? Entonces todo pintaba para hacer una película introspectiva, una película que pusiera a Tony en un desafío más allá de sus capacidades hasta el momento. Y cuando llegó el día del estreno y la vimos, resultó ser otra cosa completamente. La música, el tono, inclusive la edición del tráiler. Por eso confiar en los avances no siempre es lo más indicado. La verdad es que ya sabemos que Marvel sobre todo trae 2-3 trucazos por ahí, como quitar cosas mediante CGI, el ojo de Thor que resultó ser que lo pierde en Ragnarok. También por eso muchos creen que no nos han revelado exactamente cuántas gemas tiene Thanos en Infinity War, porque pueden modificar cosas en los trailers para evitar spoilers. Entonces no podemos confiarnos demasiado de estos avances, y Iron Man 3 también lo comprobó. Ahí más que cambiar escenas o quitar escenas fue un cambio totalmente de tono y de inclusive temática hasta cierto punto, y repite arcos que ya habíamos visto. De nuevo tenemos el enemigo de Tony, que es alguien que dañó en su pasado por su época de pachanga, dígase Obadiah, que se sentía resentido por que se le fue, él sentía el derecho de quedarse con Stark Industries y no Tony. Justin Hammer, que era su rival empresarial y rival tecnológico. Ivan Vanko, que fue hijo de Anton, que también fue parte de socio, colega de Howard, hasta que se quiso pasar de lanza y Howard lo denuncia y lo deportan y lo mandan de regreso a Rusia. En fin, siempre era como alguien del pasado de Tony que tenía algún resentimiento en contra de él por X o Y. Y de nuevo nos lo dan con Aldrich Killian, Aldrich, como lo quieran decir. Y la realidad es que en el cómic Aldrich Killian sale de 10 páginas a lo mucho del arco de Extremis. Nada más lo crea, lo vende, se siente culpable y se suicida. Ese era su arco. Aquí lo crecieron para hacer una figura central, que la verdad son de esos cambios completamente innecesarios, porque se supone que el villano central iba a ser el Mandarín. Tenía que ser el Mandarín, porque desde Iron Man 1
Ya nos habías dado a los 10 anillos, fue el grupo que secuestró a Stark, y Stark ni siquiera hace alguna mención a, oye, conozco a estos tíos me habían secuestrado, y no nota que el ejército del mandarín está radicalmente diferente y no se parece en nada a los güeyes que los secuestran en la primera película en Afganistán. Aquí claramente es un ejército un poco más americano cuando finalmente se logra infiltrar a la guarida del mandarín, que resultó ser uno de esos puntos y momentos curiosos en las películas de superhéroes, porque hay quien lo defiende, hay quien genuinamente cree que fue un plot twist revolucionario y que evitaba estereotipos, pero de cualquier forma sí tenías terroristas de Oriente Medio, pero bueno, vamos a evitar estereotipos porque según Marvel. Y resulta ser que el mandarín no era el mandarín. Ben Kingsley interpretaba a un personaje llamado Trevor Slattery, que es un actor venido a menos, que se dedicó a las drogas y al alcohol, y lo recluta Killian para hacer la cara de su organización y para ocultar algunos accidentes que había tenido con Extremis. O sea, realmente no era un genio malvado, no era nadie Killian, simplemente se equivocó en unos experimentos, hubo daños colaterales, y en lugar de que se nos presente como un verdadero antagonista, un villano que tenga la inteligencia de Stark y logre hacer planes que Stark no pueda descifrar o que use su inteligencia, no, simplemente, ay, la regué, güey, ¿y ahora qué hago? Pues me invento un terrorista y le echo la culpa, a huevo. Y ese es el arco narrativo, básicamente. Entonces, es extraño porque por un lado indignarse por una película suena tremendamente superficial y hay peores cosas en el mundo como enojarnos por Iron Man 3, pero digo, al final de cuentas también tenemos que pensar en el lado del entretenimiento, tenemos que pensar de este caso, los males del mundo van a estar ahí, entonces bueno, no vamos a discutir de eso ahorita, pero sí no me voy a quejar de Iron Man 3, definitivamente, porque sí fue un movimiento muy, muy peculiar, donde me pregunto si realmente las personas que están creando estas películas, estos productos, se avergüenzan de las historietas, porque cambian cosas tan extrañamente y tan arbitrariamente que es como, oye, si no te gustaba el cómic o consideras que es una cosa estúpida o te da penita hablar del cómic, entonces ¿para qué lo explotas, no? Es como muy, muy extraño cómo se dan este tipo de situaciones. También las armaduras pues valen pa' pura madre. Después de ver armaduras que se podían rivalizar con el relámpago de Mjolnir, aquí les pasa un camión y se desarman. Podemos alegar, o la lógica de la cinta es que Tony lleva tanto tiempo sin dormir, tiene estrés postraumático, que no se ha concentrado y no ha logrado crear armaduras tan refinadas o al nivel, y como las tuvo que producir en masa, pues sí bajaron en calidad a comparación de las Mark 7, de las 7 Marks anteriores, que técnicamente solo serían 3 porque la 1 y la 2 pues no estaban al nivel, y la 2 pues se convirtió en la War Machine, que también ya trae la War Machine Mark 2, que repintan con los colores de la bandera americana para hacer la Iron Patriot, que en realidad el Iron Patriot en los cómics es nada menos ni nada más que el mismísimo Norman Osborn, el Duende Verde, que después de sus tonterías que pasan en los cómics crea los Dark Avengers. En Wolverine es Daken, que es su hijo. Venom es Spider-Man sería Venom, que es Max Gargan, anteriormente conocido como el Escorpión, y por supuesto Osborn como Iron Man, entre comillas, que es el Iron Patriot. Aquí, ¿por qué lo usaron? Sepa la verdura, güey. De esas decisiones tremendamente extrañas que tampoco te explicas cómo llegaron a esa conclusión, y ya no entiendes para quién lo están haciendo, porque si es para los fans de los cómics, nada más les estás dando algo visual y no les estás dando el verdadero contexto y la verdadera historia. Y te van a decir, oye, es que esto no es como en el cómic. Y dices, ah, no, es que esto es una adaptación. Oye, pero si es una adaptación, entonces ¿por qué usas elementos del cómic? O sea, es como lo que pasa con Batman contra Superman. Es que no les tengo que explicar todo porque los verdaderos fans lo van a reconocer. Oye, pero es que sí reconocí eso, pero en estas partes ya no es como el cómic. Ah, es que no tienes que ser fan de los cómics para disfrutar las películas. Entonces decídete, ¿no? O sea, una escena sí tengo que saber del cómic y otra escena no tengo que saber del cómic. Entonces el Iron Patriot y el cambio del mandarín es como va por ahí, ¿no? ¿Para quién lo estás haciendo? Para el fan del cómic, que te va a decir que no está bien hecho, y cuando se queje le vas a decir que no era para los fans de los cómics. Pero sí pones algo para que los fans lo reconozcan y te compren el boleto.
¿Qué es la situación con The Last Jedi? Dices, es que Star Wars ya no es para la generación old school, ya no es para los fans de las películas originales. Entonces, ¿para qué metes a Luke Skywalker? ¿Para qué me sigues vendiendo el alcohol milenario? ¿Para qué me sigues vendiendo nostalgia si cuando llegue te compre el ticket me vas a dar una patada en las bolas? Entonces, así sucedió con Iron Man 3. La película suele ser entretenida hasta cierto punto, depende qué tanto te molesten sus fallas, porque no deja de ser una muy buena interpretación de Robert Downey Jr., que el tipo suda carisma y todo lo hace divertido, todo lo hace interesante. Pero sí, yo de verdad no puedo disfrutarla tanto porque sí hay muchos fallos de lógica. Cuando el mandarín ataca la casa, Killian ataca la casa de Tony, no solo destruye las Marks originales que ya habíamos dicho, o sea, la Mark 6 aguantó Mjolnir y aquí un misil la destruye. Simplemente porque tenían que limpiar todo. Porque no podían dejar armaduras antiguas. Tenían que destruirlas todas. Y quedan los escombros sepultados. Y durante todo el ataque nada más se defiende con la Mark 42. Que es la que se arma por partes. La dorada. Que la armadura me gusta mucho. Cabe aclarar. Pero no sirve para nada en la película. En lugar de llamar a las otras armaduras para que lo defiendan de los helicópteros, porque según esto no tiene suficiente carga. Dice Jarvis se está cargando. Y yo, ¿cómo verdura se está cargando? Si traes el puto reactor en el pecho. Pero bueno, se les olvida. No saca las armaduras para defenderse. La mansión queda reducida a escombros. Y Tony, en un plan de vuelo que ya había trazado Jarvis de forma automática, llega a Tennessee, donde se apaga Jarvis. Y yo así de... ¿por qué se apaga Jarvis? ¿Porque se le acabó la pila de la armadura? Pero Jarvis es una puta inteligencia artificial. Tiene un servidor. Si no se dañaron sus servidores, no tendría por qué apagarse. Y si se dañaron los servidores y tienen que arreglarlos, no hubiera podido trazar el plan de vuelo y llevar a Tony y decirle, me voy a apagar, señor Stark. Entonces, ¿qué verdura sucedió con Jarvis en ese momento? La armadura se apaga y pierde carga y tiene que cargarla en el garage de un niño con una pila de coche. Y es como, de nuevo, traes un puto reactor en el pecho con un elemento nuevo que tú creaste en la película anterior que lo potencia como nunca en la vida. Por eso no podía... que lo vemos en Iron Man 1 precisamente. Cuando usas un Arc Reactor antiguo en una armadura nueva, como fue el Arc Reactor original con la Mark 3, pues simplemente no jala la pinche armadura, ¿no? Tenía como 5% de poder y tiene que derrotar a Ironmonger en putiza. En Iron Man 2 crea un nuevo elemento para la Mark 6, que supongo es exactamente el mismo que usa con la Mark 7, que es la que usa en Avengers, que ya tiene como un sistema no tal cual como la Mark 42, pero sí vuela hacia Tony como en una especie de pod y de ahí se le acomoda. Lograste pelear contra los Chitauri, lograste pelear contra... pues no peleas contra Loki per se, pero... lograste sobrevivir una invasión alienígena y lograste aguantar una mini pelea con Thor. Y aquí se te apaga tu armadura por motivos no explicados. Y dices, es que las armaduras no las podía usar antes porque estaban atrapadas en los escombros. Cuando ven los diseños de las armaduras que salieron después en materiales, en videojuegos, había un juego de iPad muy bueno de Iron Man 3, digo, para hacer un juego de iPad, tampoco esperen mucho, donde podías ver las diferentes marks. Mínimo 4 de esas armaduras tenían capacidades de construcción, es decir, taladros gigantes, martillos hidráulicos y la pinche armadura Igor, que es la que pensamos iba a ser la Hulkbuster, pero no, era la Igor, que es la que detiene la puta grúa o la estructura en la que estaban peleando. Entonces, si tienes como 5 armaduras de demolición y de construcción, aparte de que por cantidad de armaduras que todas tienen rayos de pulse, los rayos de pulso, ¿cómo verdura no pudiste romper los escombros? Y al final, todavía, por si no fuera suficiente, explota todas las armaduras, lo cual significa que la Igor explotó, dejando de soportar la estructura que se les debió haber caído encima. Después, nuestra queridísima Pepper Potts, que ya obtiene superpoderes gracias al Extremis, brinca y arranca el brazo de una armadura y lo dispara. Cuando durante toda la película claramente nos habías dicho que las armaduras no funcionan sin una puta fuente de poder. ¡Qué verga! Iron Patriot. Se supone que la armadura la diseña Advanced Ideas Mechanics, que nos quedaron a deber a MODOK, pero eso ya es otra historia.
Sin embargo, no tiene ningún acceso a la armadura de forma como de software o de hackeo, porque para apagarla primero solo le dan la mano y la calientan. Cuando rescata como unas refugiadas que estaban trabajaban como en un telar, una cosa así, llega Roddy, una le da la mano y se ilumina con el calor que despide Extremis y se apaga la armadura y lo capturan. Luego, está prendida su interfaz mientras la armadura no tiene poder cuando está siendo torturado por Selvin para que afloje la armadura. Llega Killian y le empieza a calentar el estómago de la armadura hasta que Roddy la abre y sale, pero estaba apagada, entonces what the fuck, o estaba en un modo de función de bajo poder o cómo diablos funcionó eso. De ahí Selvin la usa, se la pone al presidente y el presidente va para que lo capturen. Y es donde la puso en piloto automático. El presidente no tenía control sobre la armadura. Y si la pueden programar para que esté en piloto automático, ¿por qué tenían que calentar la armadura para que Roddy se saliera de ella? No tienen como una inteligencia. Jarvis no podía hackearla. No hackeó Jarvis con ayuda de Black Widow la Mark 1 de War Machine en Iron Man 2. Y aquí dejan que AIM la tenga. Doesn't make sense. Y luego encadenan al presidente con todo y la armadura. Llega Roddy, libera al presidente y la armadura vuelve a funcionar inmediatamente. Y es como, ¿pero qué no estaba bajo control de AIM? O sea, ¿por qué Roddy puede recuperar control de su armadura solamente poniéndosela? ¿Por qué entonces el presidente no logró usar la armadura? ¿Y por qué todo el mundo le cabe la puta armadura? Pero bueno, detallitos. Entonces, eso es Iron Man 3. Muchas buenas ideas que quedan muy mal aprovechadas. Se rompe la continuidad por el cambio de director, donde Jon Favreau, creo que fue cuando empezó a trabajar en El Libro de la Selva, la verdad no me acuerdo, no sé qué película estaba haciendo Favreau. El caso es que se va, viene Shane Black por recomendación de Downey Jr., con quien había trabajado en Kiss Kiss Bang Bang, que es parte del regreso triunfal de Downey Jr. a Hollywood. Supongo que es muy compa de Shane Black, pero queda una pseudocomedia con muchos errores de lógica, con fallos en la continuidad, con muy poco payoff para todo el setup, sobre todo porque era el personaje principal del universo Marvel, y al final queda sin armaduras para quedarse con Pepper, porque Pepper ya no quería que trabajara tanto. Y lo siguiente que vemos de Iron Man va a ser en Age of Ultron, donde ya tiene armaduras nuevas y ya no está con Pepper. Bueno, sí está con Pepper, la mencionan en la escena, pero después en Civil War ya no va a estar con Pepper. Entonces, ¿de qué sirvió haber roto las armaduras? O sea, no tiene... Por eso Iron Man 3 técnicamente no está fuera de continuidad y no está borrada del canon. Pero la mayoría de las cosas que sucedieron en Iron Man 3 ya no tienen repercusión en el resto del MCU. Quedó ahí como... meh. La ignoramos lo más posible. Su secuela directa, que es Age of Ultron, de manos en nueva cuenta de Joss Whedon, ignora completamente los hechos de Iron Man 3. Y Advanced Idea Mechanics ni siquiera tiene una presencia, que pudieron haber sido el nuevo Hydra después de que los derrocaran en Winter Soldier. AIM pudo haber estado ahí. Quizás nos hubieran dado una versión actualizada de MODOK, porque es un personaje muy complicado de hacer en live action. Pero bueno, así de Marvel sabe el costo que tuvo de credibilidad con Iron Man 3. Tuvieron que hacer un mini corto, Hail the King, para explicar que sí había un mandarín verdadero. Pero es el mandarín verdadero que desde que salió esta madre no lo hemos vuelto a ver, no hemos vuelto a saber nada de él. Nomás como que hicieron el corto para decir, no, sí hay un mandarín. Oye, ¿y cuándo lo vamos a ver? Pronto. Y pues han pasado años y años y seguimos sin saber nada del mandarín, nada de los Ten Rings, que temáticamente hubiera funcionado mejor, porque uno, o es tecnología alienígena que está más allá de las capacidades de Stark y tiene que encontrar una nueva manera de subir su intelecto para ponerse al nivel de la tecnología alienígena, o dos, son anillos místicos, lo cual enfrenta a Tony que no todo se puede resolver con tecnología, y hay un mundo más allá de las tuercas y de los tornillos que tiene que aprender a lidiar con. Entonces, como sea el mandarín con anillos tecnológicos, que es tecnología Coluan, que son los dragones gigantes a la que pertenece Fin Fan Boom, o anillos místicos, como sea, la regaron. Quiero saber tus opiniones, déjalas en los comentarios y nos vemos mañana para la siguiente reseña del MCU rumbo a Infinity War. Bye bye.